¿Qué pasa cuando la promesa de un cambio histórico, esa que ilusiona a millones, se convierte en una crisis profundísima? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un periodo clave y muy turbulento de la historia moderna de México. Es una historia de esperanza, sí, pero también de polarización y de consecuencias que la verdad marcaron el rumbo del país para siempre. A ver, imaginen la escena porque fue algo nunca antes visto. Felipe Calderón asumiendo la presidencia en la ceremonia más corta y caótica que se recuerde. Mientras él juraba el cargo a toda prisa, una palabra retumbaba con una fuerza tremenda en todo el lugar. ¡Fraude! Era pues el reflejo perfecto de un país completamente fracturado. Para entender cómo se llegó a esta crisis, a este nivel de confrontación, es indispensable echar la cinta para atrás. Hay que explorar las decisiones, los conflictos y, sobre todo, las promesas rotas que fueron preparando el terreno para este momento tan crítico. Y nuestra historia arranca en el año 2000. Después de más de 70 años con un solo partido en el poder, en México se respiraba un aire de optimismo, de una expectativa de transformación que de verdad no tenía precedentes. A finales de los 90, la gente ya estaba harta. La legitimidad del PRI, el partido de siempre, estaba por los suelos. Crisis económicas brutales, como el error de diciembre, habían golpeado los bolsillos de millones de familias, y la sensación de corrupción era general. Y justo en ese caldo de cultivo, en ese hartazgo, apareció la figura de Vicente Fox. Y el cambio llegó. Con el 42.52% de los votos, Fox ganó la presidencia. Pero ojo, su victoria no se basó en un proyecto de gobierno súper detallado y técnico, no. Se basó en algo mucho más poderoso, su carisma y un mensaje muy simple, el cambio, que conectó a un nivel emocional con un electorado que estaba desesperado por darle la vuelta a la página. Sin embargo, esa euforia del principio, pues, se fue apagando. Muy pronto dio paso a la decepción. El llamado gobierno del cambio simplemente no logró las transformaciones profundas que el país estaba esperando. En el tema económico, la diferencia fue abismal. ¿Se acuerdan de esa promesa de crecer al 7% cada año? Bueno, pues nunca llegó. De hecho, el crecimiento fue tan, pero tan bajo que el Producto Interno Bruto por persona bajó y no se crearon suficientes empleos. Esto provocó que el país dependiera todavía más de las remesas que mandaban los migrantes. Y en lo social, el sexenio se vio manchado por tragedias y decisiones muy polémicas. La explosión en la mina de pasta de Conchos y la represión brutal en Atenco mostraron la cara de un Estado que o estaba ausente ante la tragedia o, peor aún, era directamente represor. Y a todo esto hay que sumarle el intento de desafuero contra López Obrador, que millones de personas vieron como una persecución política descarada. La reacción de la gente al desafuero fue inmensa. Millones de personas salieron a las calles en la que se conoció como la Marcha del Silencio. La presión social fue tan grande que al final el proceso se tuvo que detener. Pero el intento dejó una cicatriz profundísima y polarizó todavía más el ambiente político justo antes de la siguiente elección. Y así, con ese ambiente tan cargado, tan tenso, llegamos a la elección presidencial de 2006, una de las más agresivas y polémicas en la historia moderna de México, sin duda. Este fue, básicamente, el centro de toda la campaña negativa que lanzó el PAN, el partido en el poder y sus aliados. La estrategia no era proponer, sino construir una imagen de López Obrador como una amenaza para el país. Se recurrió a una herramienta muy poderosa, el miedo. Esta campaña, que por cierto fue diseñada por consultores extranjeros, inundó la radio y la televisión. Se asociaba a AMLO con figuras como Hugo Chávez y se alertaba de un supuesto colapso económico si él ganaba. Y no solo fue el partido, también grupos empresariales muy importantes, como el Consejo Coordinador Empresarial, le entraron con sus propios anuncios, saturando todo con un mensaje de temor. El resultado fue de fotografía increíblemente cerrado. La diferencia fue de apenas 0.58%, unos 233,000 votos. Nada para una elección nacional. Y claro, este margen tan pequeño fue la gasolina para las acusaciones de fraude electoral que iban a marcar todo el siguiente gobierno. El conflicto después de la elección prácticamente paralizó al país. A pesar de las protestas masivas, el Tribunal Electoral al final validó el resultado. Pero esa decisión no sirvió para reconciliar a nadie. Calderón iba a empezar su gobierno con una crisis de legitimidad enorme, desde el día 1. A ver, con un mandato tan cuestionado desde el principio, Felipe Calderón necesitaba consolidar su autoridad y rápido. Y la vía que eligió no fue la del diálogo o el acuerdo político. No, recurrió a la fuerza del Estado. Apenas 10 días después de esa toma de protesta tan caótica,
Calderón lanzó la famosa guerra contra el narcotráfico. Sacar al ejército masivamente a las calles fue una decisión política muy calculada. Buscaba proyectar una imagen de fuerza y control, justo cuando se le percibía más débil. Y en el plano diplomático, esta estrategia militar tuvo un respaldo clave, el de Estados Unidos, a través de la llamada Iniciativa Mérida. Este acuerdo básicamente profundizó la cooperación militar y alineó la política de seguridad de México con la de su vecino del norte. Pero la realidad en las calles fue otra, una mucho más brutal. Lejos de traer paz, la estrategia desató una espiral de violencia que no se había visto nunca. La violencia no fue la única tragedia. El incendio de la guardería ABC se convirtió en un símbolo increíblemente doloroso de la negligencia y de la falla de las instituciones que también marcaron esta época. Es que esto no fue un simple accidente. La investigación de la Suprema Corte de Justicia reveló un desorden generalizado en todo el sistema de guarderías que se subcontrataban. La guardería ABC, por ejemplo, estaba en una bodega, sin las mínimas condiciones de seguridad, pero tenía el permiso de las autoridades para operar. Y para colmo, surgieron denuncias de que se intentó encubrir todo desde las más altas esferas del poder. El entonces ministro de la Corte, Arturo Saldívar, reveló que hubo presiones para proteger a funcionarios y a familiares de la primera dama, Margarita Zavala. Impunidad y tráfico de influencias en su máxima expresión. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál fue el resultado final de estos 12 años que empezaron con una esperanza tan grande de cambio democrático? El contraste es devastador. La promesa democrática del año 2000 se descarriló por completo. Para 2012, México no era un país más fuerte. Era un país hundido en la violencia, con una ciudadanía totalmente desencantada y con una desconfianza profundísima en sus instituciones. Y esto nos deja con una pregunta fundamental. El verdadero legado de este periodo no son solo las cifras de muertos o las crisis económicas, es algo más profundo. Es la erosión de la confianza social. Y cuando la confianza en las instituciones se rompe, ¿cómo se reconstruye una democracia? Ese es quizás el desafío más grande que nos queda.